Ahora sí vamos a trabajar con la base de datos. Vamos a importar Mongoose entonces, de esta forma. Y aquí abajito vamos a colocar una propiedad para decirle que vamos a utilizar promesas así para hacer las ejecuciones y que estas promesas van a ser globales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a trabajar con código asíncrono para poder hacer consultas a la base de datos. Vamos a agregar una variable, eh, vamos a ponerle que va a ser la base de datos, la URL de la base de datos se va a llamar, y aquí vamos a mandar a llamar la base de datos en donde está alojada de esta forma, ¿sí? Le estamos direccionando eh, la base de datos y en qué puerto va a estar corriendo y cómo se va a llamar nuestra base de datos. En este caso yo le voy a poner la base de datos lista. Bueno, a ponerle que como es estudiante, estudiante. Así que ya esto depende de cómo se llama la base de datos de ustedes, cómo la van a poner. ¿Sí? Entonces cierro. Y aquí en la variable dburl estoy guardando la dirección de la base de datos, ¿sí? Que va a estar en Mongo. Entonces le voy a decir que se conecte. Esta es una propiedad que ya viene por defecto en Mongoose, ¿sí? Voy a decir que se conecte. ¿Con qué? Bueno, pues con la base de datos que nosotros habíamos definido, con la variable que ya se encuentra en la parte de arriba. Y le vamos a decir, ¿sí? Este es un comando necesario. De hecho, si ustedes buscan en cómo conectar el Mongoose con la base de datos, van a encontrar que es necesario parsear esta información, es decir, usar este comando para que pueda utilizar la información de la base de datos. Entonces, use new URL parser, esto lo vamos a poner como verdadero, es decir, true. También necesitamos otros para que no nos manden ningún error. Esta es la nueva versión de MongoDB, donde nos dice que nosotros tenemos que usar o unificar la topología de nuestra base de datos. Entonces así lo vamos a definir, y también esto lo vamos a colocar como verdadero. ¿Sí? Si nosotros no colocamos esto, estoy seguro que cuando ejecutemos Mongoose nos va a decir que necesitamos utilizar esos comandos, colocarlos. Entonces vamos punto den, le voy a decir que Mongoose va a ser igual, ¿okay? Una flecha que nos diga que si está conectado. Lo vamos a mandar a través de consola, y aquí vamos a definir, le vamos a decir que si existe a la base de datos, que esté conectado a la base de datos y en el puerto que estamos especificando. Pues en este caso es 27017. Por defecto MongoDB ya utiliza ese comando, ¿no? Ese puerto, perdón. Si, si no se conecta, entonces que nos diga por qué razón. El catch es para cachar el error, así se le llama. ¿Sí? Y que nos diga cuál es el error. Error. Entonces, que nos diga en efecto dónde está el error, ¿no? Entonces, si le damos
Control S, actualizamos y vemos que ya nos aparece servidor corriendo en el puerto, acá en la parte de abajo, servidor corriendo en el puerto 4000 y la conectada a la base de datos en el puerto 27017. Aquí tengo un error en el puerto, dice aquí, ahí está, control S. Pero esta base de datos tenemos que crearla, no la tenemos. Aquí es donde entra. Bueno, en este momento se está conectando, no debería pasar. Si les manda algún error, tienen que inicializar Mongoose. Yo me voy a ir aquí al símbolo del sistema. Yo ya creé una variable global para poder ejecutar MongoDB, Mongoose. Entonces se va a ejecutar. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí se está ejecutando. Y me voy a MongoDB Compass, lo voy a ejecutar también. Mientras tanto veo que ya está corriendo nuestro MongoDB. Si ustedes instalaron la base de datos y no les mandó ningún error, pueden ejecutarlo de esa forma siempre y cuando hayan creado una variable global. Si no es así, si no es su caso, si no han creado variables globales para ejecutar en cualquier parte de la terminal la base de datos de MongoDB o el servidor MongoDB, entonces les sugiero que vayan a donde está instalado, que por lo regular pues está en C, ¿sí? A ver, aquí parece que está, no, vamos a ver archivos de programa. Si ustedes lo instalaron, aquí está MongoDB, ahí está server 4.2, entran y donde dice bin van a colocar el comando mongoose.exe o mongoose, ¿sí? Entonces y ustedes le dan doble clic y tiene que aparecer de la misma forma como está acá, ¿sí? Están ejecutando. Yo creé una variable global para poder ejecutarlo desde cualquier terminal o desde cualquier posición de la terminal. Entonces para eso nos sirve también MongoDB Compass. Voy a hacer la conexión, si se dan cuenta localhost 27017, no estoy moviendo nada, como es de manera local en mi máquina, lo voy a conectar. Entonces MongoDB Compass me sirve para también crear alguna base de datos, ¿no? En general. Aquí no tengo, si se dan cuenta solo tengo estas bases de datos y no tengo la que estoy especificando en acá, que se llama estudiante, ¿sí? No lo tengo. Vamos a crearlo entonces. Si instalaron también MongoDB Compass, pues obviamente esta es la interfaz. Vamos a crear el nombre de la base de datos. Recuerda que le llamamos estudiante y por defecto nos pide que cree una colección. Vamos a ver si nos deja crear. Creo que no. Estudiante. Sí, nos dice que especifiquemos una colección. ¿Que es una colección? Una tabla. Vamos a poner prueba. Esto no lo vamos a usar, solo para que creemos la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, estudiante. Estudiante tiene una colección, hasta el momento no tiene nada, solo prueba, pero nuestra tabla no la hemos creado. ¿De acuerdo? Entonces solo creamos la base de datos estudiante. Muy bien. Estos son los pasos que nosotros debemos considerar para poder conectar nuestra base de datos, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar cómo configurar y conectar MongoDB ya en nuestro servidor. Hasta el momento no hemos hecho nada más que crear o usar Mongoose para poder realizar nuestra conexión hacia la base de datos y de esta forma, ¿sí? Entonces hasta aquí lo dejamos. Vamos a continuar ahora en el siguiente video con ya creando el modelo, un controlador y las rutas. ¿De acuerdo? Entonces nos detenemos.